comparar eso con las características del ARN. ¿Cómo es el ADN? ¿Cómo es el ARN? O sea, tener una idea básica de esas diferencias. Ahora, concepto. ¿Qué es lo que es replicación? ¿Qué es transcripción? Traducción. Esa traducción, ¿verdad? Van a hablar de lo que integra, entender un poco qué es lo que hace el ARN de transferencia, qué hace el ARN de mensajero. Hasta ahí, no van a entrar a hablar del subtipo, porque todavía no desarrollamos esa parte. Hay un capítulo del libro que habla de traducción, por ejemplo, que habla así parte por parte qué es lo que va pasando. Es mucho más complejo de lo que parece, ¿verdad? O sea, acá es concepto. Este primer examen es conceptos básicos para que podamos entender lo que venga después, ¿verdad? Entonces, muchas veces nos introducimos mucho a los detalles, pero no sabemos los conceptos básicos. Asegúrense de saber los conceptos básicos primero. Eso es lo que va a hacer que uno entienda después para ir afinando las cosas. Bueno, y el tema de los compuestos químicos, ¿verdad? No, generalidades del examen, donde leer. Ya tienen una idea de cuando hablamos de generalidades, estamos hablando de los tipos de células, los 5 reinos vivientes, qué incluyen esos 5 reinos vivientes, conceptos de biología, de especie, ¿verdad? Las características generales de los seres vivos. Eso es generalidad, ¿verdad? No van a entrar todavía a hablar de las partes de la célula, porque eso no entra para este examen. Esto que estamos desarrollando ahora ya es para la segunda parte, si te lo quieren. Entonces, generalidad es manejar un concepto básico de biología. Algunas cosas específicas, fechas, no tanto, ¿verdad? Generalmente esas fechas que yo suelo sacar de descubrimiento, eso es una pregunta donde sale en el examen. Me interesa más si entienden los conceptos. Y la misma cosa cuando estudian los compuestos químicos, ¿verdad? Ustedes van a estudiar polisacáridos, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué tengo que saber de polisacáridos? O sea, ¿qué es lo que yo primera vez estoy estudiando azúcares? ¿Verdad? Primero, antes que esto está otra cosa. Carbohidratos. ¿Verdad? ¿Qué tengo que saber de los carbohidratos? Estudio el capítulo de carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? ¿Cómo se clasifican los carbohidratos? ¿Verdad? Y ahí cuando hablo de la clasificación ya hablo de la distribución. ¿Dónde encontramos? ¿Dónde encontramos la celulosa? ¿Dónde encontramos el glucógeno? ¿Dónde encontramos el dextrano? Y la función, la importancia, en qué se aplica, por qué es importante para nosotros. Eso es lo que ustedes tienen que guiar, van estudiando y van guiando con eso, ¿verdad? De repente, tal vez no van a estudiar los tipos de enlaces, de esas cosas, no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el tipo de enlace, eso es muy bioquímica. A mí me interesa más así, esto, ¿verdad? Que ustedes entiendan de cada cosa. Entonces, hay que leer únicamente, ¿verdad? Hay que leer y saber las características y lleva un poco de tiempo. Y ya organizándose bien, porque seguro tienen que ver una semana entera otra vez de anatomía, tienen otra vez histología. El tiempo no sobra cuando empiezan los exámenes. Se organizan ese tiempo para no quedar demasiado encimado 1 o 2 días antes, ¿verdad? Y eso cuesta mucho recordar muchas cosas.
confunde todo, eso es lo que pasa. Confunde muchas cosas. Pero entonces yo acá la clasificación, y dentro de la clasificación voy a encontrar monosacárido, disacárido, oligosacárido, polisacárido. Y ahí ya entro. ¿Qué es lo que es un monosacárido? ¿Cómo se clasifica? ¿Cuáles son las funciones de cada uno? ¿Dónde podés encontrar? Te vas primero del concepto más grande, después te vas entrando, afinando, pero cada uno siempre tiene una guía para poder entender. El material, el slide que yo les paso de material de compuestos químicos es en realidad gran parte a base de blanco, porque el libro de Robertis muy poca información tiene esa parte. Agua y bioelementos tienen una página, parece que tiene Robertis, una o dos páginas más, así que ya está todo ahí. Y nos habla muchas cosas, entonces si vos primera vez estás estudiando no vas a entender muchas cosas. Pero con el libro de blanco sí vas a entender bien muchas cosas, porque te explica así bien detalladamente todo. Y empieza de los conceptos más grandes y va afinando todo. En realidad, te enseña muy bien ese libro. Bueno, quería hablar un poco del centrosoma. Nosotros habíamos mencionado que las células eucariotas, dijimos que tienen un citoplasma compartimentado. ¿Sí o no? ¿Qué significa que el citoplasma de la célula eucariota está compartimentado? Ese citoplasma se divide en dos compartimientos, ¿verdad? ¿Cómo se llaman esos dos compartimientos? El citoplasma de las células eucariotas se divide en dos partes, citosol y sistema de endomembrana. ¿Qué es el sistema de endomembrana? Habíamos mencionado. Es el conjunto de organoides rodeados de membrana que ocupa el citoplasma. ¿Y cuáles son los componentes? La envoltura nuclear o carioteca. A la envoltura nuclear le continúa, ¿qué le continúa acá? El retículo endoplasmático rugoso. Al retículo endoplasmático rugoso le continúa el retículo endoplasmático liso. Y esto a su vez ya va continuado por fuera. Complejo de Golgi. El complejo de Golgi. Después tener los lisosomas, los endosomas. Ahora, ¿por qué le llamamos sistema de endomembranas? Y hay un grupo de organoides que no incluye este sistema, dijimos. Por más que está formado pues está rodeado de membranas, no incluye este grupo, ¿verdad? Y ahí tenemos las mitocondrias, tenés los peroxisomas y los cloroplastos que se ven en los vegetales. Esos organoides, por más que están rodeados de membranas, no son parte del sistema de endomembrana. ¿Por qué? Nosotros hablamos del sistema de endomembrana cuando el grupo de organoides están relacionados entre sí funcionalmente. ¿Qué significa que estén relacionados entre sí funcionalmente? Que, imagínense, ¿por qué le llamamos rugoso al retículo endoplasmático rugoso y por qué este es el liso? ¿Qué tiene el rugoso que no tiene el liso? ¿Cómo? ¿Y qué son esas rugosidades? Ribosomas. ¿Sí? El retículo endoplasmático rugoso tiene adherido
adherido a su membrana gran cantidad de ribosomas. Esos ribosomas solo están adheridos al retículo endoplasmático rugoso y están los ribosomas libres en el citosol. Pero el liso no tiene ribosomas. Entonces está granular, no tiene adherido a su membrana los ribosomas. Entonces, con eso uno ya tiene que relacionar. Si cualquier organoide tiene ribosomas es porque en ese lugar se sintetizan proteínas. O sea, el ribosoma nosotros encontramos adherido al retículo endoplasmático rugoso, también están pegados a la membrana nuclear. Y también hay ribosomas dentro de las mitocondrias. Y también hay ribosomas distribuidos libremente en el citosol. O sea, en todos esos lugares se puede formar proteínas. Lo importante es tener en cuenta qué forma o qué tipo de proteína es lo que se forma en el retículo endoplasmático rugoso y qué tipo de proteína en los ribosomas libres. Entonces, el retículo endoplasmático rugoso habíamos mencionado que sintetiza proteínas no citosólicas. ¿Qué significa proteína no citosólica? Son proteínas que no van a quedar en el núcleo para cumplir su función, o va a ser exportado fuera de las células para cumplir su función. Ejemplo, la insulina, el mucus de la vía respiratoria. Esas son proteínas, pero que cumplen su función fuera de las células. Se sintetizan en el ver y después son exportadas hacia afuera para que cumplan una función. Ahora, las proteínas que van a formar receptores de membrana, canales de transporte, todas esas cosas también son parte de las proteínas no citosólicas, porque no se quedan acá a cumplir su función. Las proteínas que van a cumplir su función dentro del citoplasma ya es sintetizado por ribosomas libres, no lo que están adheridos al retículo endoplasmático rugoso. Ahora, lo que estamos diciendo es que tienen relación funcional, porque si del retículo endoplasmático rugoso se forma una proteína, esta proteína después tiene que pasar cargado en vesícula, tiene que ir ¿dónde? Tiene que ir al Golgi. Todo lo que se forma en el retículo endoplasmático siempre va a pasar primero al Golgi. Porque el Golgi es prácticamente, como les dije, se ha denominado la aduana de la célula. Todo pasa por el Golgi. El Golgi es el que va a recibir, va a modificar, va a dar los retoques finales. Y el Golgi es el que va a enviar a su destino final esa proteína. Entonces, imagínense que esta sea la insulina. Se sintetiza en los ribosomas adherido al RER, se modifica en el RER, de ahí pasa al Golgi, el Golgi modifica, ¿verdad? A partir de acá va pasando en cada saco con sus modificaciones. Estos sacos aplanados se les llaman dictiosomas. Y llega a este nivel y es cargado en algunas vesículas y de ahí es transportado hacia la membrana para que pueda ser expulsado hacia afuera. Ahora, ¿cuáles son las estructuras que se encargan de transportar estas vesículas de un organoide a otro organoide o de algún organoide hacia la membrana? Y acá es donde participa esta estructura. El citoesqueleto es una red filamentosa proteica que se distribuye por todo el citoplasma. Y existen tres tipos de filamentos proteicos que forman el citoesqueleto: los microtúbulos, los filamentos intermedios y los microfilamentos. Los microfilamentos son actinas. Ahora, el más resistente que constituye el citoesqueleto son los filamentos intermedios. Son los que de mayor resistencia mecánica y son los que van a mantener la forma celular. Si tiene forma redonda, entonces mantiene esa forma redonda. Si es forma cúbica, mantiene esa forma cúbica. Ese es el esqueleto filamentoso que está en el citoplasma. Y los filamentos intermedios son los más resistentes. Ahora, los microtúbulos
aparte de formar el citoesqueleto, también constituye o se encarga del transporte intracelular de vesículas. Es decir, cuando el retículo endoplasmático quiere transportar una vesícula con proteína hacia el Golgi, acá se forma un microtúbulo. Y sobre el microtúbulo existen unas proteínas que se llaman proteínas asociadas a los microtúbulos y son los que transportan la vesícula. En pocas palabras, los microtúbulos crecen hacia la dirección donde va a ser transportado la vesícula. Si va a ser transportado del Golgi a la membrana, desde el Golgi a la membrana crece un microtúbulo para que pueda ser transportado hacia ahí una vesícula. ¿Y cómo? Dijimos ya, microtúbulos y proteínas transportadoras, proteínas dineínas y necinas de ella. Es decir que si este es el microtúbulo, las proteínas transportan así en la superficie del microtúbulo las vesículas hacia la dirección que tiene que ser transportada la vesícula. No, los vesículas pasan por encima del microtúbulo. Claro, el microtúbulo va a crecer porque el microtúbulo está formado por una serie de proteínas globulares que se llaman tubulinas. Ese microtúbulo va a tener 13 de estas columnas proteicas, como un tubo. Y ese va a crecer hacia donde va a ser transportado esa vesícula. Y se forma en el centrosoma. Ahora, ¿qué no limita? ¿cómo? ¿Qué no limita para crecer? Y tiene su límite, obviamente, a nivel de la membrana, pero siempre la distancia ya está codificada hasta dónde va a crecer. Lo más importante es que el microtúbulo es inestable. ¿Qué significa inestable? Que puede acortarse y alargarse fácilmente adaptándose a la forma celular. Fácilmente, es inestable. Ahora, esto se ve muchísimo, todo el tiempo ocurre eso dentro de la célula, pero en donde más es evidente es dentro de las neuronas. Supongamos que esta es una neurona. Este es el axón. Estas son las dendritas. Generalmente las neuronas reciben el estímulo a través de las dendritas o a través del cuerpo neuronal, a través del zoo, y envía el impulso a través de qué? A través del axón. Ahora, las vesículas sinápticas, o sea, los neurotransmisores, quiere decir, los neurotransmisores que son aminoácidos, como el glutamato, el GABA, son aminoácidos, son neurotransmisores que llevan el impulso nervioso. Ellos se sintetizan en vesículas acá en el cuerpo neuronal y se llenan de neurotransmisores de estas vesículas. Estas vesículas tienen que llegar aquí para que pueda hacer sinapsis. Entonces, acá ya va a existir, obviamente acá afuera va a estar otra célula o otra neurona que va a tener un receptor para el neurotransmisor. Entonces estas vesículas tienen que llegar aquí, fusionarse con este axón, con la membrana, y liberar estos neurotransmisores en el espacio sináptico. Ahí es donde va a actuar sobre estos receptores. Así se va produciendo el estímulo, el impulso nervioso. Ahora, para que pueda llegar esta vesícula de aquí hasta acá, ahí es donde los microtúbulos empiezan a formarse. Y estos microtúbulos son los que ayudan al transporte de estas vesículas hasta la terminal aquí. Y esto ocurre todo el tiempo. Eso se llama transporte axónico o flujo axónico, en donde desde el cuerpo neuronal hasta la parte final del axón tienen que ser transportados las vesículas llenas de neurotransmisores por medio de los microtúbulos.
Y las proteínas asociadas a los microtúbulos son lo que utilizan como un riel, un caminito, ¿verdad? Para que puedan transportar esa presión. Esa es una de las cosas que falla en el Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer falla la función de estas proteínas asociadas. Una de las cosas, porque varias cosas pueden fallar, ¿verdad? Una de las cosas que falla entonces es el transporte exónico. Falha onde, professor? ¿Cómo? Só falou que falha em algum lugar, não entendi. Si falla, se altera esa proteína. Sufre una alteración, puede ser una degeneración o una hiperfosforilación. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Se inactiva. Al inactivarse esa proteína no ocurre este transporte. Entonces, esa vesícula que tendría que transportarse constantemente cada vez es menos o es deficiente. Si no llega a la vesícula con neurotransmisores, no hay sinapsis. Então, a questão no Alzheimer não é totalmente pela produção, e sim pelo transporte. Exactamente. No es tanto por la producción. El transporte es el problema. Uno de los problemas. Porque también hoy día se descubre que hay acumulaciones de desechos importantes dentro de las neuronas, ¿verdad? Pero una de las cosas que falla es justamente las proteínas de transporte. Entonces, al no haber transporte axónico, no hay sinapsis y ahí es donde la persona empieza a tener pérdida de la memoria a corto plazo, pérdida de la memoria a largo plazo. Y a medida que van pereciendo esas neuronas, va progresando la enfermedad. Ustedes saben que si alguna persona, alguno de ustedes vieron a una persona con Alzheimer, van a darse cuenta que cuando empieza con una pérdida leve o esporádica de la memoria a corto plazo. ¿Qué es lo que empieza a olvidarse la persona? Y se olvida de algunas cosas menores, bueno, no tan menores, a veces se olvida dónde guarda su dinero, ¿no? Se olvida exactamente, totalmente dónde dejó su dinero, ¿no? Después, con el tiempo, ya se va perdiendo lo que se llama praxia. Praxia, ¿qué le decimos? Praxia es todo lo que aprendimos durante toda nuestra vida. Entonces, esas personas van perdiendo por parte todo lo que aprendió desde que es pequeño. Desde que empieza a caminar, a hablar, a comer solo, todo eso gradualmente va a ir perdiendo. Entonces va a llegar un momento en que de repente inclusive puede recordar cuál es el nombre de este objeto, pero se olvida para qué. O de repente vos le mostrás una cuchara, porque sabe que se llama cuchara, pero no se acuerda que era para comer. Va perdiendo algunas cosas que aprendió parcialmente. Profe, quando uma pessoa está, por exemplo, emocionalmente não recuerda, ¿el proceso es igual? No, eso puede ser por otra causa. Puede decir que no sea Alzheimer. Sí, pues sí, no tiene Alzheimer, pero no recuerda y hace un proceso también de microtubo. No todo el tiempo es eso. No, pues sí. Entonces, no, porque si es microtubulo, el problema es esa pérdida de la memoria va a ser permanente, ya no va a volver a tener, eso va perdiendo. ¿Sabe que o estrés, por ejemplo, o estrés podría definir? No, esto no. Ahora, entonces, esas son personas que de repente van a ir perdiendo todo lo que ha aprendido, ¿verdad? Después se va a olvidar de los nombres de los familiares, va a dejar de reconocerle a las personas que viven en su casa. Y cuando ustedes se van a dar cuenta, cuando esa persona empieza a desconfiar de la gente que está en su casa, piensa que hay extraños en su casa, pero no recuerda el nombre de las personas. Professor, tem casos que a pessoa perde a memória recente, curto prazo, mas recorda coisas muito antigas. Por exemplo, o senhor recorda de ter na guerra, na questão da juventude. Qual é essa transmissão que acontece? Sí, y depende del flujo de neuronas de la corteza cerebral que se va perdiendo. Acuérdate que el Alzheimer es degenerativo. ¿Qué significa degenerativo? Que las neuronas van muriendo gradualmente. Cuando van perdiendo gran parte de esas neuronas que se encargan del procesamiento de la información a largo plazo, va a olvidarse de esas cosas que conocía él hace mucho tiempo. Y el reciente es cuando es en la corteza, principalmente fue la parte de la memoria reciente, del procesamiento de memoria reciente.
Bueno, entonces, ustedes se dan cuenta de la capacidad que tiene el cerebro de adaptarse y adquirir mayor capacidad de conocimiento. Del 100% del total de información que absorbe el cerebro, del 100%, solo el 1% retiene. El 99% de toda la información que diariamente recibimos nosotros, el cerebro lo desecha. Solo alrededor del 1% del cerebro va dejando recuerdos importantes. ¿Por qué? Porque depende del nivel de atención que le prestaste o el nivel de interés que le diste para que se pueda quedar en la memoria. A palavra tem importância. Eu sempre hago assim. Sí. Porque no cuando le dicen dentro rápido, Entonces, 1%. Sí, no me da más. Eu acho que eu vou escrever. Acho que ele não precisa dele nem falar nada, acho que só ele olhar, né? Eu achei isso. de los microtúbulos para el transporte intracelular de vesícula. Ese transporte intracelular de vesícula, ya sea entre organoides o el transporte axónico, lo importante es recordar que todo lo que sintetiza la célula y transporta de un lugar a otro dentro de la célula o fuera de la célula está a cargo de estos microtúbulos. ¿Okay? Eso es lo que tienen que rescatar, ¿verdad? El tema del Alzheimer es solamente un ejemplo. Por ahí se recuerdan del Alzheimer y no se acuerdan del microtúbulo. Ahora, ¿qué otra función va a tener? Forma la estructura de los cilios y flagelos. ¿Qué son flagelos? ¿Qué son flagelos? Sí. Especializaciones de la membrana ¿para qué? Locomoção. Entonces, los cilios y los flagelos son estructuras de transporte. ¿Por qué de transporte? Porque los flagelos dijimos ya que son estructuras alargadas y únicos
ayudan al desplazamiento, locomoción. En este caso, en los eucariotas solo encontramos flagelos veloces. ¿Dónde? En los espermatozoides. Solamente el espermatozoide tiene flagelos entre los eucariotas. Los procariotas pueden tener uno o múltiples, pero las células eucariotas solo en el espermatozoide. Los cilios encontramos en las vías respiratorias y en la trompa, son cortos y múltiples y también son de transporte, pero no es transporte de la célula, lo que hace es transportar sustancia en la superficie de la célula. Esas estructuras, los cilios y los flagelos, si yo corto un flagelo o un cilio así, voy a ver que este flagelo tiene en el adentro, está su estructura, este microtúbulo. Es decir, va a tener varios dobletes de microtúbulos, en realidad son 9 dobletes de microtúbulos, y en el centro 2 microtúbulos centrales rodeados de una membrana así. 9 dobletes de microtúbulos más 2 microtúbulos centrales constituyen la estructura de cada cilio y flagelo. Por eso hablamos de estructuras microtubulares al hablar de cilios y flagelos. Ahora, otra cosa, los cilios solamente encontramos en eucariotas. No hay cilios en los procariotas. En los procariotas vamos a encontrar fimbrias, filis, pero no vamos a encontrar cilios. Flagelos en los procariotas sí se puede encontrar. ¿Sí? Entonces encontramos cilios y flagelos en eucariotas y en procariotas. Solo que en el procariota no está formado de microtúbulos, está formado por una proteína que se llama flagelina. ¿Sí? La estructura es diferente, tiene el nombre igual, pero la estructura es diferente. Entonces, ahí es donde tenemos en cuenta que los microtúbulos también tienen una función importante para el movimiento, transporte intracelular, transporte en la superficie de la célula, transporte de la célula. ¿Por qué? Porque los espermatozoides, para que se pueda desplazar, es así, ¿verdad? Y otra cosa, la formación del pulso mitótico. ¿Qué es lo que es el pulso mitótico? Hay una estructura, es un organoide, pero no es membranoso, que se llama centriolo. Ahí está el centriolo. El centriolo, cada centriolo está formado por 9 dobletes de microtúbulos, por eso, perdón, 9 tripletes, por eso tiene una estructura 9 por 3. Y la asociación de dos centriolos, hay que recordar que cada célula diploide, ¿qué significa diploide? ¿Qué significa diploide? Diploide, una célula diploide es una célula que tiene 23 pares de cromosomas. Una célula diploide es aquel que tiene 46 cromosomas, 23 pares. ¿Ok? Eso es diploide. Entonces, cada célula diploide, que siempre se representa así, con 2N, siempre va a tener un par de centriolos. ¿Ok? Entonces, acá le puse que está constituido por un par de centriolos, el centrosoma, y un material pericentriolar. Eso constituye el centrosoma.
El centrosoma es entonces una estructura que se encuentra en el citoplasma, donde se encuentra el par de centriolo rodeado de un material que se llama material pericentriolar. De ahí es donde se forman los microtúbulos, de ahí brotan los microtúbulos según la necesidad de la célula. Cada célula diploide, cada célula que tiene 46 cromosomas va a tener siempre un par de centriolos. Siempre. Pero hay que recordar que para que la célula pueda dividirse, va a necesitar otro par de centriolos. Para eso, ese centriolo tiene que duplicarse para que pueda dividirse. Y ahí hablamos otra vez de la fase del ciclo celular que ya habíamos mencionado una vez. ¿Cuál era la fase del ciclo celular? La fase del ciclo celular tenía dos fases. Una fase que se denomina interfase. ¿Sí? Interfase. Y otra fase que es la fase de división. Ese es el ciclo que cumple una célula transitoria, una célula con capacidad de división. Entonces, la interfase, entonces, ¿qué es? Nosotros no hablamos de eso. Para mí ya hablamos de ahora. La interfase es el tiempo, el periodo de tiempo en que la célula no se está dividiendo, pero se prepara para dividirse. Entonces, en la fase G1 de la interfase es donde la célula cumple su función normal. Todas las funciones normales, síntesis de proteína, todo lo que cumple una célula normal. En la fase S es donde se replica el ADN. La duplicación del centriolo, la replicación del ADN. Es decir, una célula diploide, una célula con 46 cromosomas que duplica el material genético y va a dar información genética comparable a 92 cromosomas, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la replicación. Eso ocurre en la fase S de la interfase. La fase G2 ya es corto tiempo, donde la célula aumenta de tamaño. Y la fase N, la célula va a dividirse. Entonces, acá en la fase G1, la célula empieza siendo diploide. 46 cromosomas. En la fase S se duplica este material genético. Entonces, en la fase G2, la célula va a ser tetraploide. Tiene el doble de 46 cromosomas en la información genética. Entonces, al dividirse, va a dar dos células, cada uno diploide. Entonces, esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque esta es la fase
donde hay mayor control dentro de la célula. Porque duplicar su material genético implica formar nuevo ADN, que tiene que ser totalmente sano, no tiene que tener alteraciones para que pueda formar otra célula nueva exactamente igual a ella, sin alteraciones. Entonces, en la fase S hay muchos sistemas de control. Ahora, ¿entienden por qué esta parte es tetraploide, verdad? Diploide, 46 cromosomas. Se duplica aquí y se vuelve tetraploide. ¿Por qué? Porque al dividirse tiene que dar dos células diploides. Y después cada uno va a entrar en el ciclo. Bueno, para que esto ocurra, se tiene que formar una estructura que se llama uso mitótico. El uso mitótico, cuando la célula va a entrar, cuando entra en la mitosis, en una de las fases de la mitosis, se desintegra la envoltura nuclear, desaparece la envoltura nuclear. Entonces todos los cromosomas, los 23 pares de cromosomas, se quedan expuestos dentro del citoplasma y se alinean en el plano ecuatorial de la célula. Y cada par de centriolos que se duplicaron en la fase S migran hacia los extremos, hacia los polos. Acá un par de centriolos y acá otro par de centriolos. Y de acá brotan microtúbulos que se unen al centrómero de cada cromosoma. Él se llama uso mitótico. Los microtúbulos se anclan al centrómero de los cromosomas mediante unas proteínas que se llaman cinetocoros y empiezan a acortarse esos microtúbulos. ¿Para qué? Para poder separar las cromátidas. 50% de esto va hacia acá, 50% de esto se va hacia aquí. Migran ¿para qué? Para formar acá un núcleo nuevo, otro núcleo nuevo, es decir, otra célula. Entonces, para poder separar los cromosomas durante la división celular es indispensable la formación del uso mitótico. Y ese uso mitótico también está formado por microtúbulos. Otra de las funciones del microtúbulo, su participación en la división celular. Por eso es tan importante. ¿Son cuántos microtúbulos? ¿Son dos? Sí, 2 microtúbulos por cada cromosoma. Mitosis. Nosotros sabemos que nosotros no hablamos todavía del concepto de la mitosis y meiosis, ¿verdad? Todavía no, ¿verdad? ¿O sí? No. Bueno, y esto va a ocurrir en la mitosis. En la meiosis también se produce algo parecido, solo que las fases son muy diferentes. Van a ver esa diferencia cuando hablemos de mitosis y meiosis. En el capítulo de mitosis y meiosis, ¿qué más nos falta dar una introducción? Acá en metabolismo celular, peroxisoma ya hablamos. Ya, ¿verdad? Aquí ya hablamos de peroxisomas. Si hablamos del sistema de endomembranos, nosotros dijimos, ¿cuáles son los componentes del sistema de endomembranos? Dijimos, envoltura nuclear, retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso, complejo de Golgi, lisosomas, endosomas.
ribosomas en las vesículas. Ahora, los que no forman parte, ¿cuáles son? Mitocondrias, peroxisomas, cloroplastos. Mitocondria, ¿cuál era su función? Respiración celular. Ahí se produce la respiración celular. ¿En qué consiste la respiración celular? La degradación de nutrientes en presencia de oxígeno y la liberación de dióxido de carbono y agua como desecho, como producto. Por eso se llama respiración, porque utiliza el oxígeno y libera dióxido de carbono. Pero lo importante es recordar que ese proceso de respiración celular consiste entonces en la metabolización de los nutrientes para generar energía. Ese es el centro, ¿verdad? Los productos ya son nodillos secundarios, ¿verdad? Pero aparte de eso, las mitocondrias cumplen otras funciones importantes, ¿verdad? No solamente la respiración celular. Acá entra todo lo que es síntesis de aminoácidos, síntesis de proteínas, almacenamiento de calcio, síntesis de esteroides, tiene varias funciones también, no solamente síntesis de energía. Ahora, peroxisoma se debe su nombre a que su función principal es la eliminación de este compuesto de la célula. ¿Cuál es ese compuesto? No pregunto. ¿Cuál va a ser el almacenamiento de calcio? ¿Cómo? Almacenamiento de calcio. Sí. E o retículo endoplasmático? También. La síntesis de esteroides y almacenamiento y liberación de calcio son funciones tanto de la mitocondria como el retículo endoplasmático liso. Ahora, ¿qué compuesto es este? ¿Alguien se acuerda qué compuesto es este? Agua. Agua oxigenada. Agua oxigenada, peróxido de hidrógeno. Y se llama peroxisoma porque tiene unas enzimas capaces de descomponer el peróxido de hidrógeno. ¿Por qué? Porque el peróxido de hidrógeno es un compuesto que se genera dentro de las células como un producto de la metabolización de gases, de ácido graso. Y ese compuesto no puede aumentar mucho dentro de la célula. Si hay un aumento exagerado del peróxido de hidrógeno en la célula, es altamente tóxico. Entonces tiene que haber un organoide capaz de ir eliminando constantemente la mayor parte de lo que se produce en las células. ¿Se entiende? Entonces, ahí tenemos los peroxisomas, que tienen unas enzimas oxidativas que se llaman catalasa, que son los que se encargan de eliminar este compuesto. Aparte de eso, ¿cómo elimina? Va a convertir el peróxido de hidrógeno en agua más oxígeno atómico para que se pueda eliminar más fácilmente de la célula y no es tóxico. El peróxido de hidrógeno integra en los grupos que nosotros también conocemos como radicales libres de oxígeno. Los radicales libres de oxígeno son algunos desechos que se generan y son altamente reactivos. Ellos pueden formar enlaces con cualquier parte de la célula, alterar la estructura celular y llevar a una muerte celular más rápida. Es decir, los radicales libres de oxígeno son los que hacen que las células envejezcan más rápido. ¿Verdad? De ahí es que están los compuestos antioxidantes que nosotros consumimos, ¿verdad? Seguro algún suplemento que ustedes ya leyeron dice antioxidante, por ejemplo. La melatonina, la vitamina C, la vitamina E, el glutatión, todos son antioxidantes. ¿Por qué dice antioxidante? Ayuda a reducir la concentración de radicales libres de oxígeno
que son los que hacen que las células se acelere su envejecimiento y su muerte celular. Por eso. Bueno, entonces, aparte de ayudar a eliminar el peróxido de hidrógeno, también la síntesis de ácido úrico síntesis de ácido úrico, ¿qué más? Síntesis de colesterol, ácidos biliares. ¿En qué orden va a cumplir esa función? ¿Les parece? Síntesis de colesterol y síntesis de ácidos biliares. Hígado, siempre hígado. Hígado es el poderoso. Entonces, eso es lo que puede hacer el peroxisoma, ¿verdad? Hay una enfermedad que se llama síndrome de Zellweger. No sé si se pronuncia así, la verdad, pero así se escribe. Es una enfermedad en donde el niño nace con peroxisomas vacíos. Y esos niños no sobreviven, o sea, no alcanzan a sobrevivir ni un año. O sea, ellos sí o sí fallecen todos antes de los un año de vida. Porque imagínense, los peroxisomas tienen varias enzimas que ayudan a eliminar los productos tóxicos que puede producir las células. Si no tiene esas enzimas, si están vacíos, esos productos tóxicos van a ir aumentando constantemente, ¿verdad? Hasta llevar a la muerte sí o sí a los niños. Por eso esos niños no sobreviven, no alcanzan los un año de vida. Después, ¿qué todavía no hablamos? Lisosomas. Lisosomas no hablamos todavía, ¿verdad? ¿O ya hablamos ya? Bueno, lisosomas. Su nombre proviene de lo que nosotros conocemos como lisis. ¿Qué es lisis? ¿Cómo? Sí, degradar, romper, destruir, eso es lisis. Lisosoma. Soma es cuerpo, cuerpo que degrada, cuerpo que destruye. Eso es lisosoma. Y los lisosomas, entonces, poseen en su interior enzimas diferentes. Se 70 tipos de enzimas hidrolíticas diferentes. Se encarga de la digestión celular. Los peroxisomas los lisosomas son los que se encargan de la digestión celular. ¿Y qué es lo que digieren? ¿Verdad? ¿Qué es lo que digieren estas células, estos orgánulos? Y bueno, ahí puede digerir partes de la propia célula, por el proceso de autofagia. ¿Sí? Ahí puede restos de membranas, hormonas o restos de hormonas. También participa en la degradación de algunos compuestos. Ayuda a la degradación de carbohidratos, proteínas. Y también tienen la capacidad de degradar o destruir o digerir agentes extraños a la célula.
Si yo le digo a usted, los lisosomas tienen la capacidad también de degradar agentes extraños a la célula. ¿En qué tipo de células se ve especializado? Macrófagos, los glóbulos blancos. Aparte de los macrófagos, ¿cuál es otra célula fagocítica? Entre los glóbulos blancos, aparte de los macrófagos, ¿cuál es otra célula que tiene capacidad fagocítica? No, los linfocitos no hacen fagocitos. Los neutrófilos. Los neutrófilos. No se olviden, los neutrófilos son células fagocíticas también. Ellos pueden fagocitar bacterias, grandes cantidades de bacterias y se suicida con esa bacteria. ¿Por qué le parece a usted que cuando hay una infección en la piel y hay acúmulo de pus, de absceso? ¿Qué es el absceso? ¿Por qué tiene color amarillo blanquecino el absceso? Claro, pero ¿por qué es blanquecino amarillento el pus? Justamente, gran cantidad de glóbulos blancos cargados de bacterias muertas. O sea, es blanco, la secreción blanco amarillento por los glóbulos blancos muertos, neutrófilos principalmente, que fagocitan la mayor cantidad de bacterias posible y se mueren con las bacterias. Por eso es blanquecino la secreción. Entonces, un macrófago tiene un macrófago, ¿verdad? Ya reconocen ahora la imagen, de la imagen. Ya terminaron, ya se acuerdan, ¿verdad? Bueno, cuando viene ahí una bacteria, él lo que hace es reconocer esa bacteria y fagocitar. ¿Qué es lo que pasa cuando decimos fagocitar? Introduce rodeado de una vesícula. Y acá adentro hay gran cantidad de lisosomas. Entonces, ¿qué? Cuando llega esto, le funciona con un lisosoma. Y al fusionarse la bacteria con el lisosoma cargado de enzimas hidrolíticas, eso es lo que lleva a la degradación, a la destrucción de la bacteria. O sea que la capacidad de los glóbulos blancos de destruir bacterias, de destruir parásitos, es gracias a los lisosomas, que son los organoides que tienen las enzimas hidrolíticas capaces de degradar diferentes componentes de bacterias u otros compuestos. Profe, por ejemplo, cuando la temperatura corporal aumenta, es para potencializar el trabajo del neutrófilo. Sí, ¿por qué? Esa es una pregunta. ¿Por qué la temperatura corporal aumenta cuando hay infección? ¿Verdad? Para aumentar la permeabilidad de los capilares. Para que estas células puedan salir de la circulación, ahí en el lugar donde hay infección, tiene que haber mayor permeabilidad de los capilares para que salgan esas células. Y para que haya mayor permeabilidad, tiene que haber aumento de temperatura. Además, que la temperatura alta también facilita la liberación de marcadores que inducen la respuesta inflamatoria. O sea que la fiebre es como una alerta para que el cuerpo pueda actuar. Bueno, entonces los lisosomas, lo importante es recordar que los lisosomas son parte del sistema endomembránico y que son los que se encargan de la digestión celular. ¿Sí? Digestión celular. ¿Qué digiere? Y puede digerir parte de la propia célula, sustancias,
De repente el resto de membrana o el resto de organoides que ya no sirve y el que está ahí dentro del citoplasma, ellos son los que degradan todo, limpian todo, es como el recolector de basura, ¿verdad? Después, degradación de carbohidratos, proteínas y eso que están en el citoplasma también se encargan los lisosomas. Y los agentes extraños que entran en la célula, que esta función está bien especializada en los glóbulos blancos, que son las células fagocíticas. Entonces, ese concepto. Ahora, ¿qué nosotros le llamamos endosoma? Endosomas son las vesículas que reciben lo que entra dentro de la célula carne. Cuando se formó esta vesícula por la entrada de la bacteria, se formó una vesícula cargada de bacterias. A esto le llamamos endosoma, porque es el que recibe. Puede ser una bacteria, puede ser un polisacárido, puede ser lo que sea que entra dentro de la célula, rodeado de vesícula, es un endosoma, el que recibe. Y ese endosoma se fusiona con el lisosoma para llevar a cabo el proceso de digestión. Eso es un endosoma. ¿Tuvieron ya el papel con el locutor? ¿Cómo? ¿Solo una vez? Aqui só pensaram só